ali chichimashikuna, ali shamshka kapaychi, tuki mamakuna, mashikuna, tiokuna, wawakuna, na wawakuna tianjuyari. Shinaka, runa shimi pininataka, mishu shimi pira, ligrini. Shinaka, mahanga, runa kuna kaipi kashpapash, alikta uyashpaka tapuchiwanki. Unaitami kay shimipika shamkashpa shamupashkani ninanda yachachipashkani mishukunata, gringokunata, pikunatapash, runa shimita unakunataka yachachipashkani kunambash kay Otavalo llaqtapi hatun yachay wasipimi yachachikupani. Constitución nin kanguna pa shimita yachashpaka chay shimipi parlaychinin chaymi nikunka ñukanchik runa shimipi parlajoni kichwatapish na ninichu nikunka runa shimi ninimi inka shimi shaniri unkanchik runa yuyaymantaka chishna kay hatun yachay wasikunapi maykunapi chishna mishu layakunapi chishna kichwa nishpa purin. Shinaka tawka watakunatami shina kay shimiwanka shina llamkashpa shampupashkani shinaka mishu shimimanka atipasha. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Carmen Chuquín. He estado trabajando en el área de la lingüística quichua principalmente. Mi trabajo que voy a exponer es sobre el análisis comparativo, sintáctico, el orden de palabras entre quichua y español. El motivo de este trabajo es para exponer las diferencias sintácticas entre quichua y español, principalmente para los programas de educación bilingüe intercultural. Para enseñar quichua como segunda lengua, es menester que un profesor quichua hablante sepamos ciertos principios lingüísticos para contrastar en qué está el problema del estudiante, para luego enfocar en ese problema. Es por eso que he estado haciendo un estudio. Este es el parte de mi libro que está en edición. En consecuencia, como no hay mucho tiempo, entonces voy a hacer parte de este trabajo. El estudio consiste en un análisis comparativo sintáctico de la lengua quichua y español. El objetivo de este estudio es para demostrar el contraste de las estructuras gramaticales. Para hacer este estudio comparativo he utilizado la teoría de la gramática universal según el método tipológico postulado por Joseph Greenberg. Some Universals of Grammar with particular reference to the World Order, de 1979. Este estudio está basado de acuerdo a los postulados sintácticos universales que han sido validados por el estudio de un gran número de diversas lenguas del mundo. Greenberg aplicó su teoría en 30 lenguas distintas del mundo. Dentro de ellas son 7 europeas, 9 asiáticos, 2 oceánicas y 5 lenguas indígenas. Dentro de ellas está el quichua. Greenberg propuso una serie de universales que indica como una relación implicativa. Entonces, Greenberg propone una serie de universales que indica como una relación implicativa entre las dos propiedades estructurales, la X y la Y. Esto implica, dadas las propiedades estructurales de X y Y. Esto quiere decir, si una lengua particular tiene una propiedad X, entonces siempre tiene que tener una propiedad Y. Entonces, se entiende que no se da, quiere decir que puede existir una lengua que tiene Y y sin tener la propiedad X, no se contradice la fórmula según Greenberg en 1963, página 73. Es combinación de estas propiedades X y Y en una lengua que demuestra la fórmula que podemos observar
en la pantalla. Entonces, 0 indica carencia y más indica existencia. Tipológicamente, quichua es una lengua posposicional, como lo sabemos, de tipo 3, que consiste en sujeto, objeto, verbo, mientras que el español es de tipo segundo, sujeto, verbo, objeto, siendo una lengua preposicional que coloca el verbo delante de sus complementos. Y esa es la diferencia, que los complementos en el quichua siempre viene antes del verbo. Por eso le decimos SOV. Un estudio tipológico de orden de palabras en las estructuras sintácticas de las lenguas quichua y español. Primero quiero tratar de la relación entre adjetivos y genitivos con relación al sustantivo. Entonces, también ahora ciertas oraciones declarativas e interrogativas, hasta ahí nomás, tengo más, pero es mucho trabajo. Las estructuras básicas de la oración y sus órdenes variantes. Ciertas lenguas tienden a colocar de un modo consistente los elementos modificadores antes del núcleo, de los núcleos modificados. Otras lenguas tienden a ser opuestas. En la lengua quichua, los adjetivos siempre son colocados antes del sustantivo. Por ejemplo, suma causa, y es el típico, que el suma es el adjetivo, el causa es el sustantivo. Entonces, esa es la estructura del quichua. El objeto va siempre antes del verbo, como le estaba diciendo, los adverbios anteceden al verbo. Estas órdenes son características de las lenguas posposicionales, como la lengua quichua, mientras que el español es de tipo opuesto, que coloca los modificadores después de los elementos modificados, es decir, el adjetivo va después del sustantivo. Por ejemplo, casa bonito, o aquí tenemos la mujer hermosa. También hay variantes en el castellano, que tenemos la hermosa mujer. Sin embargo, el orden variante puede tomar antes del núcleo modificado, como ven en el ejemplo 1. Entonces tenemos la variante es la segunda, la mujer hermosa y la hermosa mujer. Entonces la hermosa mujer es la variante. Quichua es una lengua posposicional, como les había dicho, porque las palabras se forman a base de posposiciones, mientras que el español corresponden a las preposiciones, como podemos ver en los ejemplos 2 y 3. Ahí tenemos kanga hatun wasipi kausangi. Entonces, quiere decir, tú vives en una casa grande. Entonces podemos observar hatun wasi. El hatun es el adjetivo y el wasi es el sustantivo. Entonces el hatun está dando las cualidades de qué clase de casa es. Mientras que en el español tenemos casa grande. Entonces el grande es el adjetivo que sigue al sustantivo. Entonces todos esos ejemplos, taitaka, wasima, rica, el papá se fue a casa. Ñanda purircani, caminé por el camino. Así como el quichua, hay otras lenguas posposicionales como el japonés y otras también. Así como el quichua y hay otras lenguas posposicionales como el japonés y otras, también hay otras lenguas preposicionales como el español, como son inglés, zapoteco, náhuatl, castellano y otros. Entonces aquí está tenemos las siglas BSO significa verbo, sujeto, objeto. Dentro de ese tipo de lenguas tenemos al irlandés, zapoteco, mixteco, náhuatl. En el segundo tipo tenemos al orden de palabras sujeto, verbo y objeto. Tenemos el español, purépecha, zoque, otomí, totonaco.
En el tercer tipo es el SOV, que es el quichua, el japonés, el huichol y maya. Esas lenguas corresponden. Tenemos esos órdenes de palabras, según como muestra Greenberg. Quichua tiene una orden de SOV, como les había dicho, el único orden básico. Sin embargo, argumentan otros lingüistas que en las oraciones declarativas simples existen una orden sin restricción. Puede aparecer de una orden de sujeto o verbo o de sujeto verbo objeto. Este argumento vemos en los estudios de Peter Paul y Jake de 1978, cuando ellos estuvieron aquí haciendo un campo de investigación. Esto sucede cuando un hablante bilingüe quichua-castellano tiene una interferencia del castellano sobre el quichua. Podemos encontrar la variante de SVO, es decir, el conocimiento lingüístico de español se sobrepone al quichua principalmente con los bilingües que están en las vías de transición y asimilación a la lengua mayoritaria que es el español. Las órdenes en las cláusulas u oraciones principales no son consistentes, dice Cole y Jake de 1978. La inconsistencia de los órdenes de las cláusulas u oraciones principales aparece en los datos obtenidos de los habitantes bilingües, los cuales sufren una interferencia estructural del español hacia el quichua. Sin embargo, argumentando que el orden en las cláusulas u oraciones principales es sujeto, objeto, verbo. Como podemos ver en los ejemplos 5, 6 y 7. Ñucaca, Camuta, Apamurcante, yo traje el libro. Saratiaca, Otavalu, Yactaman, Rica, sujeto, objeto, verbo. Entonces, como pueden ver en esos ejemplos. Español es una lengua no rígida, pues permite varias órdenes. Sin embargo, la orden dominante es sujeto, verbo, objeto. Y las órdenes variantes son verbo, sujeto, objeto, verbo, objeto, sujeto, o objeto, verbo, sujeto. Cuando las lenguas permiten tener varias órdenes, entonces corresponden al tipo de lenguas no rígidas, mientras que las lenguas tienen un solo orden, son catalogadas como lenguas rígidas, según Greenberg. El español o castellano está catalogado como una lengua no rígida por tener varias órdenes, mientras que el quichua es una lengua rígida por tener un solo orden. Podemos mirar en los ejemplos del 7 al 10. No sé. En las 7 que no están viendo, fue al campo mi papá, al campo se fue mi papá al campo, mi papá se fue al campo. Entonces, en estas oraciones declarativas son sujeto, verbo, objeto lexicales. El orden dominante es casi siempre en el cual el sujeto precede al objeto. Greenberg dice. El orden de los adjetivos genitivos en relación al sustantivo. Entonces, la posición del adjetivo está en el quichua siempre antes del sustantivo, mientras que en el español hay dos órdenes. El adjetivo pues puede ir antes y después del sustantivo. Sin embargo, la posición básica del adjetivo en español viene después del sustantivo y la variante puede ir antes del sustantivo. Por ejemplo, como podemos ver en los ejemplos del 11 al 19. En el 11, el ganado gordo, la mujer hermosa. En el quichua, en la oración 15, usted no puede decir Huagravira, sino Virahuaga. En el quichua tenemos
Uchila Wawa. Entonces Uchila es el adjetivo que está calificando al sustantivo Wawa, niña pequeña. En las lenguas preposicionales el genitivo casi siempre sigue al sustantivo principal, mientras que en las lenguas posposicionales casi siempre precede el genitivo al sustantivo principal. Estamos en los ejemplos. La tecnología. Ahí estamos, en la 20. Taitapa Guasi. Entonces, Taitapa es el genitivo, Guasi es el sustantivo. Entonces, ahí tenemos la presencia del genitivo primero, después el sustantivo. Y podemos apreciar en el 21 la casa de papá. Entonces, el genitivo sigue al sustantivo. Entonces, vemos una totalmente opuesta al quichua. Wawapak Mikuna. Entonces, lo mismo, la comida del niño. En el 24 está un asterisco. Ese asterisco en lingüística significa no gramatical, lo que no se habla así. Huasi taitapa, nadie hablamos en quichua así, porque el genitivo tiene que estar precedido al sustantivo. En este caso, con el asterisco está después del genitivo y así no funciona. En la traducción, en la 25, dice de papá la casa. No sucede. Pero sin embargo, con los niños bilingües puede suceder en esos casos cuando utiliza el español. Y ahí vienen los problemas en las escuelas bilingües, cuando el profesor no está preparado, no tiene principios lingüísticos, que lo que mismo está pasando, nomás le acusan al niño que es un niño retardado. La posición de los genitivos tanto en el quichua como en el español existe un solo orden. Español es una de las lenguas preposicionales que lleva el genitivo después del núcleo sustantival, mientras que el quichua como lengua posposicional lleva el genitivo antes del núcleo sustantival. Por eso la oración en la 24, como vimos, no es gramatical. Por otro lado, se han propuesto dos teorías diferentes para explicar la consistencia universal que existe en las lenguas. Una de ellas es la teoría gatillo-cadena de Trigger Change Theory, la propuesta por Lichtman de 1973-75. La obra es El principio de consistencia universal por Jan Hackens de 1979. La teoría gatillo-cadena, que también puede llamarse la teoría de la violación universal. Hackens presenta 4 implicaciones universales, que son los tipos que concuerdan, están excluidos en paréntesis. Son los de la teoría de Hackens. Entonces, en la primera tenemos sujeto, objeto, verbo. Y tenemos adjetivo y sustantivo, genitivo y sustantivo. Es el típico de la estructura de la lengua quichua. Después tenemos verbo, sujeto, objeto, sujeto, adjetivo, sustantivo, genitivo. En la tercera tenemos la preposición, luego sustantivo, adjetivo, sustantivo, genitivo. En la cuarta tenemos la posposición. Entonces, tenemos adjetivo, sustantivo, genitivo, sustantivo. Entonces, también de la lengua quichua. Entonces, la primera implicación de Hackens indica, si entre comillas, si una lengua tiene SOV, orden de SOV, de orden de palabras, y si el adjetivo precede al sustantivo, entonces también el genitivo tiene necesariamente que preceder al sustantivo. Entonces, hace sentido en el quichua. Entonces, la primera implicación universal de Hackens cumple exactamente en la lengua quichua, como podemos ver, que ya hemos visto en los ejemplos 11, 13, 15, 17, 20 y 22, que anteriormente ya lo vimos. Entonces, las oraciones interrogativas.
Quichua tiene dos tipos de oraciones interrogativas. La de interrogación de sí o no, que se implica con el chu, mama chu, wasiman rik. Entonces, ahí está el chu. Si estaría enseñando a un quichua, nativo quichua hablante, como tenemos en el currículum nacional, por ejemplo, cuando se enseña castellano, siempre hay áreas de castellano para mejorar la redacción, mejorar toda la literatura castellana. Y la misma forma, yo propondría, si a un nativo hablante, quichua hablante, estaríamos alfabetizando, porque hay mucha falta de alfabetización en quichua. Entonces, yo como profesora no necesitaríamos signos de interrogación, porque tenemos el sufijo chu, ese es el de interrogación, signo de interrogación de sí o no. Kanju kaipikangi, tú estás aquí, en el celular. Entonces, y asimismo, ese sufijo chu usted puede poner en cualquier parte de un constituyente, que puede poner en el verbo, puede poner en el objeto. Entonces, se puede generar varias preguntas de una misma oración, que es distinta del castellano. En el castellano tal vez lo haríamos enfocando esa parte, a ponerle en negrillas, qué sé yo. Entonces, también tenemos, les había dicho que tenemos dos tipos de interrogación en el quichua, como toda lengua, ¿no? Entonces, la que hablé de conchu es el de interrogación de sí o no, y la segunda es con el sufijo ta, que es ima mandata kaima shamurkangi. Entonces, ahí está el ta, ¿por qué vino acá? Ima shtaka y mishukuna parlak de changapo shamurkangi. Cómo conversan los occidentales, vine a ver cómo conversan los occidentales. Entonces, en quichua las oraciones interrogativas de sí o no con las de información se diferencian tan solo en términos de sintaxis, morfología. En quichua no existen cambios de órdenes de palabras, tampoco existen entonaciones especiales para hacer las preguntas. ¿Tu mamá vino tu mamá? Dice en el castellano, ¿no? Como está entonando para arriba la entonación. Mientras que en el quichua, no, mamá shamurka. Entonces, así, lo que ponemos énfasis en el sufijo chu. Entonces, en español encontramos dos tipos de preguntas, de sí o no, y las de información. En español sí tenemos dos formas de hacer preguntas, el tono ascendente y el otro es el cambio de órdenes de palabra en la oración, como vemos que el verbo precede para una pregunta. Entonces, mientras que en el quichua no tenemos esa inversión de verbo al principio. Entonces, en quichua las preguntas de sí o no son semejantes a las oraciones declarativas, como también las oraciones interrogativas de información, que no indica una entonación de subida y bajada, solamente tenemos el resaltador chu. Con eso ya sabemos que es una de pregunta. Y entonces, si yo estaría enseñando a un nativo hablante, no necesitamos el signo de pregunta, porque ya está el chu. Pero como el sistema nacional desconoce la existencia morfológica en el quichua, entonces siempre están poniendo, a pesar de que está el morfema chu, están poniendo los signos de pregunta al principio y al final, entonces está reduplicando la pregunta. Entonces, como estábamos hablando en quichua, las oraciones de preguntas de sí o no siempre va pospuesto por el validador chu. En las oraciones de preguntas dubitativas va propuesto por el morfema de duda cha, con el chari o con el shi, con su variedad alomórfica. El sufijo chu también indica negación. Este sufijo de pregunta puede posponer a cualquiera de los constituyentes de una oración a las que se desea enfocar una pregunta o una oración negativa. Una oración negativa con el chu es taitakamana shamurkachu. Entonces, ahí tenemos una oración negativa. Esto no es una de pregunta, sino es negativa.
pero si es que carecemos de mana, entonces la oración se transformaría en una oración de pregunta. Entonces, en las oraciones del 28 al 30, ahí tenemos unas oraciones de sí o no con pregunta con chu. Wambracho Aichata al Kuman Karak. Entonces, el muchacho, ¿es el muchacho quien dio la carne al perro? Es la pregunta. Al perro, perdón, estaba haciendo como en quichua. Entonces, en la 29 tenemos Wambraka Aichatachu al Kuman Karak. Entonces, el chu está en Aich. El primero estaba en Wambra, entonces ese es el resaltador, el chu es el resaltador de pregunta, porque nos interesa en el 28A que Wambrachu es el Wambra o no es la cuiza, no es el Hari que está haciendo, sino el Wambra. Entonces en la oración 29 tenemos Wambraka Aichatachu al Kumankarar, entonces ahora estamos interesados en Aicha, no en otra cosa, en el objeto Aicha. Ponemos el resaltador sufijo chu, y en el resto puede apreciarlos en el 30A, Wambraka Aichata al Kumanchu Kararga. Entonces, y así podemos generar varias oraciones, y es importante en los programas de educación bilingüe tomar en cuenta estas variaciones y enseñar a los niños que están en las escuelas indígenas principalmente. Y también para los niños que no hablan el quichua se puede comenzar a enseñar en la edad temprana. Entonces, siguiendo la exposición, en la lengua quichua no tenemos el mismo modelo que tiene el español, lo que tenemos son las mismas entonaciones en las oraciones declarativas y en sí o no. Los que se distinguen por oraciones de pregunta de sí no es el posponer el morfema chu al final de cualquier constituyente de una oración que se quiere hacer pregunta, como podemos observar en la 28 y 31. Entonces, esto es la universal 10. Las partículas o afijos interrogativos que se especifican en referencia a una palabra dada en una oración, por lo general sigue a la palabra, no lo precede. Estas partículas no se dan en las lenguas de tipo verbo, sujeto, objeto. Como podemos observar, quichua cumple el universal primero de Greenberg, donde la partícula chu es añadido al constituyente para formar preguntas. Sin embargo, no debemos confundir con las oraciones negativas donde viene la palabra mana. El español cumple el universal 8 de Greenberg, donde encontramos el tono ascendente y el cambio de orden de palabras. Oraciones de pregunta de información. La forma de oraciones de pregunta de información, como las que llevan pronombre interrogativo como qué, quién, dónde, cuándo, cuál, cómo, etc. También se correlacionan con el orden básico propuesto por Greenberg. De las 30 lenguas estudiadas por Greenberg, colocan el pronombre interrogativo en posición inicial. Se puede notar que solo las lenguas lenguas preposicionales invierten el orden de palabras en las preguntas, y solo las lenguas que invierten preguntas de información pueden invertir el orden en las preguntas de sí o no. Este es el estudio de Greenberg. En la universal 11, la inversión del orden de declarativo, de modo que el verbo preceda al adjetivo, se da solo en las lenguas donde la preposición aparece en posición inicial. La inversión se da en las preguntas de sí o no, solo si también se da en las preguntas de información, según Greenberg. En quichua, las oraciones de pregunta de información se forman con las palabras básicas de pregunta de información y más de los sufijos de pregunta informativa, el ta, y el sufijo de pregunta especulativa, shi, mama shi shamunga, es una pregunta especulativa.
estos sufijos van pospuestos a la palabra básica de pregunta como ima, pishi, imashi, maihanshi. Entonces, el cuadro de las palabras básicas para preguntas de información será indicado. Tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos sufijos de pregunta tag y shi. Tag es de información, shi es especulativo y el chu es el sí o no. No hay entonación ascendente de pregunta. Raíces de pronombres, por ejemplo, como pita, quién, y mata, qué, masnata, cuánto, mai, dónde, maihanda, cuál, pishi, quién será, y mashi, qué será. Entonces son las preguntas. En el quichua del Ecuador tenemos 5 palabras de interrogación, como pueden observar, los cuales pueden adoptar fácilmente un aspecto interrogativo: ima, mai, mashna, maihan y pi. Dentro de estos interrogativos se puede considerar 3 raíces principales: pi, ima y maihan. Pi, quién, se usa solamente para interrogar personas. Ima se usa para cosas, qué, y personas. Mai es dónde. Se puede derivar una variedad de interrogaciones, principalmente interrogando sufijos, integrando sufijos sustantivales, y se puede generar nociones de espacio, generalmente de lugares geográficos, y todo eso es importante en nuestro contexto si estamos hablando del aspecto de bilingüe e interculturalidad, para tener un suma causa. Entonces aquí tenemos más ejemplos de oraciones de preguntas. Y ahí tenemos Maihan funciona casi con todos los morfemas sustantivales, ejemplos como Maihan, Wambrashi, Otabalumanrik. Ahí está un poco de error de ortografía, porque en el alfabeto unificado no tenemos la J, entonces es con K en el Maihan. Y tenemos Mashna, también funciona casi con todos los morfemas sustantivales como ima, maihan. Entonces están los ejemplos 37 y 30. Mashna llama kunatatak, chari, cuántas ovejas tiene él. Mashna yakutashi monanga, cuánto de agua querrá él. Entonces piwanda kituman rikangi, ¿con quién se fue a Quito? ¿Con quién se fue a Quito? Entonces, eso es lo que estoy desarrollando, trabajo de mi parte. Como conclusión de este trabajo es para aportar principalmente para las nociones contrastivas para las escuelas bilingües, para enseñar quichua como segunda lengua, porque muchas veces principalmente los días de sobreedad se preguntan por qué habla así, porque están centrados en la lengua nativa, por ejemplo, principalmente los que hablan castellano dicen, ¿por qué dice así? Entonces, porque el orden es que la lengua es así, pues, si se aprende, eso es típico de la lengua nativa del español, es típico de la lengua quichua también, entonces cada cual con su manera de ser como lengua tal. Entonces, espero que esto haya valido para algo, espero que no sea tan lingüístico. Muchas gracias.